una sociedad muy contradictoria, todas las sociedades son contradictorias. Creo que hay un sistema de censura bastante amplio también, y que incluye acceso a redes sociales, posibilidades de organizarse políticamente. Y creo que hay serios problemas al respecto. Sin embargo, cuando hay elecciones yo veo algo que me llama mucho la atención, la cantidad de candidatos que hay. Sí, pero hay todo tipo de restricciones. Hay todo tipo de restricciones y muchos partidos políticos que no se pueden presentar. Periódicos que se editan, también la cantidad de periódicos que cierran. También cantidad de periódicos que cierran permanentemente. Van, se abre otro, lo cierran. Pero lo vuelven a cerrar. Y lo vuelven a abrir. Sí, con otras formas y lo vuelven a cerrar. Por eso digo, yo creo que hay contradicción, por eso digo que es muy contradictorio. Y no soy yo quien debe juzgar cómo viven los iraníes, eso lo determinarán los propios iraníes. ¿Es un pueblo oculto? ¿Te acuerdas que en la década del 70 decía que Buenos Aires no dormía, que las librerías estaban abiertas de noche, que la gente leía en el subte? ¿Encontraste algo parecido allá? Me cuesta determinar si es un pueblo oculto, la verdad no. Tampoco creo que se determine solamente por la lectura en el subte. Creo que... No, pero es un pueblo joven y la cantidad de los jóvenes que se vuelcan a los estudios universitarios es importante en el porcentaje en la República Islámica. Sí, también con dificultades para acceder a determinados libros en la República Islámica. También es un problema. Y de todas maneras, y el acceso a Internet que está restringido, eso también es un problema. En la Argentina yo ponía en el Google, quería leer el Clarín y no podía leerlo. Quería entrar a la página de Radio de Rivadavia y no tenía acceso. Ya no te hablo de páginas pornográficas. Digo, ahí hay un problema. Hoy las nuevas formas de comunicación que hay en el mundo llevan a que... Están desarrollando su propia red de Internet, tengo entendido, ¿no? Sí, pero igual, pero con todo tipo de restricciones. Digo, hoy las nuevas generaciones que se educan dentro de la tecnología exigen una apertura y además encuentran la manera de evadir esta censura que la torpeza del régimen no puede evitar, porque los jóvenes justamente son mucho más duchos en esto que los que están gobernando. Tuve esos problemas. Yo estaba con unos jóvenes, le dije, che, no puedo entrar acá, sí, tomá, bajate tal programa, sí, trucho, tal cosa, claro. Trucho, es evadir la ley, justamente. Ahí está el problema, eso es justamente lo que estamos hablando. Hay una legislación que te impide determinadas cosas, los jóvenes la evaden, se bajan programas truchos y tienen acceso a Skype, a Google, a todo lo que quieren. Son las contradicciones de un régimen que creo que está gobernada por gente que tiene serias dificultades para comprender las necesidades de los jóvenes. Y que por eso que cree que censurando una página de Internet se resuelve el problema, y no entienden que a diferencia del pasado, cuando vos censurabas un diario, el diario no salía y punto. Y no había manera de imprimir un diario, porque si no tenías acceso a una imprenta, no podías imprimir un diario clandestino, entonces tenías que imprimirlo en 2 o 3 paginitas. Hoy los jóvenes te cierran una página de Internet, no tenés acceso, y encuentran la manera trucha de tener acceso igual. Claro. Entonces es y aún abren más... 100. ¿Cómo? Y abren 100. Sí, y entonces es mucho mayor la torpeza del régimen respecto de esto. Pero... ¿Por qué lo llamás régimen? Es una república, el presidente llega por elección popular, a pesar de todas estas cuestiones que vos estás señalando, tiene un alto apoyo en el pueblo, un alto porcentaje del pueblo respalda, lo sigue, Ahmadinejad. De hecho, inclusive no siempre coincide en la visión o en la forma de implementar las cosas con la visión del líder espiritual de la nación, sí. Ayatollah Khamenei. Sí, hay choques ahí, por supuesto. ¿Y por qué se le dice régimen y hablamos de gobierno en Israel? Olvidemos de Israel, porque si no parece una dicotomía, un antagonismo. No. ¿Y por qué no se habla de régimen, por ejemplo, en las monarquías del Golfo? O el régimen porque que se le llama monarquía. La banca internacional. A ver, yo creo que el régimen tiene que ver con esto que vos decís, de imposición. Y creo que cuando hay un gobierno que impone múltiples limitaciones a todo tipo de libertades... ¿A todo tipo de libertades? Sí, eso no implica todas, a todo tipo, o a diferentes tipos de libertades, no a todas. Porque por el contrario yo caminaba libremente por Teherán, me siento muy bien, me encantaron las ciudades iraníes, no encontré presencia militar en las calles, no hablo de un régimen opresivo en ese sentido, no utilizo la expresión opresivo, pero sí con restricciones en múltiples aspectos de la vida
Pública y privada. Eso es verdad. En la vida privada yo no vi, en la vida pública había algunas restricciones. Muchas sí, restricciones en la vida pública. Sí, eso se ve también. Pero es cuestión de los iraníes de cambiar eso. De hecho, en el 2009 yo creo que hubo un cuestionamiento muy fuerte al proceso electoral. Se lo llama teocracia. ¿El pueblo está comprometido con el Islam en Irán o no? ¿Lo viste comprometido con la religión oficial del Estado, por llamarlas así? Me cuesta opinar, porque cuando uno va de visita es difícil verlo. Sí me llamó la atención, y esto lo he comentado mucho por radio y en televisión, que a diferencia de la mayoría de los países con mayoría musulmana que yo visité, no hay prácticamente mezquitas en Teherán, no hay prácticamente llamado desde el muezín, el llamado a la gente a ir a rezar. Claro, lo que pasa es que hay mezquitas que son megas casi, mezquitas, ¿no? Pero es algo que asombra. El llame a la mezquita de Bilal. Sí, pero es algo que asombra, porque son vos vas, mezquitas muy grandes a las cuales acude mucha gente. vos vas a Egipto y o a en Marruecos, todos los barrios, y es como las iglesias acá. La presencia de la religión es muy fuerte. De la religión institucionalizada, esto es las mezquitas, el llamado al rezo, 5 de la mañana, en el Cairo, en Luxor, en Asuán, es imposible no escuchar el llamado al rezo. 5 de la mañana en Teherán, no hay llamado al rezo. 5 de la mañana en Shiraz, no hay llamado al rezo. No digo ni que esté bien ni que esté mal. No, está bien. Mis impresiones. ¿Tuviste oportunidad de estar en...? Qom ya es diferente, porque Qom es una ciudad teológica, es una gran ciudad universitaria, donde hay múltiples universidades y se siente mucho más la presencia de la religión. Es lógico, es una ciudad donde la gente que va a estudiar a Qom va a estudiar teología en los múltiples aspectos, por eso hay tantas academias ligadas a la teología, entonces la presencia incluso de la vestimenta es mucho más fuerte. Esto para comentarle a los que nos están viendo en el estereotipo, yo creo que el estereotipo creado respecto de la República Islámica de Irán, para muchos es Afganistán. Hombres barbudos vestidos con túnicas largas, cosa que en las grandes ciudades iraníes no se ve. En Teherán, la inmensa mayoría de los hombres no va con barba, ni va con túnicas largas. Se viste a la usanza occidental. Claro. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Es lo que ocurre. Es lo que ocurre. Hay como una contradicción muy fuerte en eso. Y tampoco tienen esa ropa tradicional que uno ve en Pakistán, por ejemplo. Uno va a Pakistán y encuentra a la mayoría de los hombres que se viste con esos pantalones largos. Sí, son diferentes. También hay algo para resaltar en Irán respecto de lo contradictorio de la vida pública de las mujeres, es que hay una vida pública de las mujeres muy grande. Más allá de la vestimenta, vida pública de las mujeres muy grande, más allá de la vestimenta de las mujeres. En Teherán uno puede ir a un café y encontrar 4 mujeres solas. O manejando un taxi. Sí, cosa que difícilmente vea en un bar en el Cairo o en un bar en Marrakech. Porque las mujeres ahí están mucho más controladas en el ámbito público. La respuesta que a mí me daban en Irán cada vez que yo preguntaba esto, me decían, no somos árabes. Claro, por supuesto. Somos musulmanes, pero no somos árabes. Orgullosamente persas. Sí. Claro. Está bien que así sea. Entonces, la libertad en el ámbito público de la mujer es muy fuerte, salvo el tema de la vestimenta. Vos podrías decir, en el caso del Cairo hay mayor libertad para la vestimenta, pero mucho más restricciones para la mujer en el ámbito público. Eso hace lo heterogéneo del Islam y todo eso. Por supuesto. Pedro, volviendo al ser humano, formado acá en nuestra cultura, con raíces judías, con todo lo que eso implica, como muy bien lo definiste, ¿con qué cosa no transás, Pedro? ¿Qué cosa te molesta? ¿Qué cosa le pones acá no? ¿A qué le decís que no? La injusticia, la opresión de cualquier grupo étnico, cultural, racial, diferencial que sea. Esto tiene mucho que ver con mis raíces judías. Al provenir de un pueblo oprimido me rebelo frente a la opresión. Entonces no soporto que opriman a ningún grupo minoritario. Siempre me voy a poner del lado de la minoría, siempre. Justamente porque sé lo que es ser minoría y ser perseguido como minoría. Y creo que esa es una de las cuestiones básicas con las cuales no transo y que creo que tiene que ver con valores éticos.
No te pregunté, no sé si tenés hijos. Si tuvieses un hijo y recién nacido y le querés dejar un mensaje para cuando él tenga 20 años, ¿qué le dirías? Hijo, mira, ¿qué cosa le querés Y transmitir? tal vez esto que yo decía siempre estar del lado del débil, del oprimido, del explotado, del que lo marcan como diferente, sea porque es gordo, porque es kurdo, porque es árabe, porque es persa, porque es musulmán, porque es cristiano, por lo que fuere, porque es blanco, negro, rojo o lo que fuere. Siempre estar del lado del más débil, que es el que más ayuda necesita. Poderoso se vale por sí mismo. Pedro, nosotros tenemos la costumbre de siempre entregar el masfajá que utilizamos en la entrevista al entrevistado. Muchas gracias, qué lindo. Como hemos descubierto, por ahí no pensamos igual en muchas cosas, pero por suerte, si no sería todo muy aburrido. Bueno, yo creo que sos un ser humano honesto que manifiesta con convicción lo que piensa. Y por último, en un momento de tu historia profesional tuviste problemas con el embajador de Israel en Argentina, que fue inclusive a pedir a un canal estatal en el cual trabajabas que se te negara la palabra. ¿Sos discriminado por parte de la comunidad judía y por qué? ¿Y qué respuesta les das a ellos? No, yo creo que hay un sector de la comunidad judía que no soporta escuchar lo que hace Israel. Y yo no tengo ningún problema en decir todo lo que hace Israel, para bien o para mal. Y hay muchos en la comunidad judía que no les gusta escuchar eso, que no les gusta escuchar que Israel tortura o expulsa a palestinos o ocupa territorios. Prefieren no escucharlo. Y tiene que ver con esto que yo te decía antes de estar del lado más débil. Entonces, cuando yo defiendo, como cuando yo estudiaba en la Universidad de Haifa, en Israel, y había una minoría árabe en la universidad y venían hordas a lincharlos, y yo iba intuitivamente a defenderlos, porque era minoría. ¿Sos sionista? No considero que la solución para el problema judío, como estaba planteado por el sionismo, pasa porque todos los judíos se concentren en el Estado de Israel. No lo creo. Pedro Brieger, que Dios te bendiga. Muchas gracias por este tiempo que ha accedido el que nos habías prometido. Hasta siempre. Bueno. Pedro Brieger, cara a cara.